Al fondo, a la derecha. Bueno, y hablando de este Frente Amplio por México y de quien ahora es el encargado de diseñar el proyecto, la propuesta para seguridad de su proyecto de nación, que es Francisco García Cabeza de Vaca, el ex gobernador de Tamaulipas, pues ahora hay toda una situación en donde este personaje está tratando de amedrentar a una compañera periodista por una nota que publicó. Ella es Marta Olivia López, la conocemos bien aquí, la directora de Un 2x3 Tamaulipas, y le pedimos a Marta Olivia que nos tomara la llamada unos momentos el día de hoy para que nos cuente cómo está toda la situación. Marta Olivia, buenos días. Buen día. Gracias, Azul. Gracias, Jorge Armando. Muy buen día. Pues aquí seguimos con Ayer convocó el abogado Javier Cuello Trejo y 4 abogados más de Francisco García Cabeza de Vaca. Llamó una rueda de prensa a las 10:45 que fue suspendida una hora antes. Entonces, a mí me parece que es poco lo que pueden decir del caso porque no hay mucho que investigar y no hay mucho que hacer. Me parece que las denuncias debieron haberse hecho a las fuentes primarias de información a las que nosotros acudimos. ¿Y cuáles son esas fuentes primarias? Si las puedes revelar. Y también decir, a ver, Marta Olivia, a lo mejor tú no lo vas a comentar, pero tú eres una mujer incómoda a Cabeza de Vaca. En todo el sexenio estuviste revelando las corruptelas, incluso el día de la elección. Recuerdo que diste cuenta de cómo policías de Cabeza de Vaca estaban tratando de intimidar en zonas en donde había la previsión de que iban a votar en favor de Morena. Ha sido muy incómoda. En el proceso del desafuero de Cabeza de Vaca también fuiste a un restaurante, te topaste con Cabeza de Vaca, lo entrevistaste en todo esto. O sea, ha sido muy incómoda. No sería la primera vez que te trata de intimidar este señor, ¿no? Sí, sin embargo, es la primera vez que se refiere, es la primera vez que existimos para Cabeza de Vaca, porque durante muchos años, desde sus préstamos millonarios que solicitaba en el Congreso del Estado, todo el proceso de desafuero, y después, en este caso de su huida de México, utilizando un avión del gobierno del Estado y huyendo por Reynosa, sin entregar el poder, pues obviamente nosotros hemos dado seguimiento. Y en este caso, las fuentes primarias tienen que ver con un informe y sobre todo un reporte del Diario de los Debates de la sección instructora de marzo del 2021, cuando fue desaforado Francisco García Cabeza de Vaca. Ahí está una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que señala que este predio elegido La Retama había sido adquirido casi en su totalidad por una empresa fantasma o fachada de Baltasar Higinio Reséndiz. Hay que decirlo, el único personaje procesado y que se encuentra recluido en el penal de Almoloya de Juárez. Entonces, esa es la información oficial, eso es lo que hay y eso es lo que incomodó a Cabeza de Vaca. Sin embargo, pues nosotros solamente dimos a conocer la información y hay que subrayar que este rancho era protegido por los policías estatales y por los GOPES y por la misma gente del crimen organizado. Los vecinos sabían que había movimientos extraños, pero evitaban acercarse a la zona porque pues estaba muy bien resguardado. Esto significa que aunque ya no sea de su propiedad ese lugar, sí estaba a nombre de un prestanombres, vaya la redundancia, pero como gobernador del estado tuvo que haber sabido lo que estaba pasando en el ejido La Retama. A ver, nada más para poner un poquito de contexto a nuestra audiencia, Marta Olivia, ustedes en Un 2x3 Tamaulipas sacan una nota firmada por ti en donde se señala que se halla un campo de exterminio en un rancho propiedad de García Cabeza de Vaca. Ustedes lo que hacen con respecto a la propiedad del rancho es publicar información que viene de la Unidad de Inteligencia Financiera y con respecto al hallazgo también lo que hacen es citar lo que un colectivo está planteando sobre ese hallazgo. Es decir, ustedes están reproduciendo información que se está dando de otras fuentes y lo que hay es un señalamiento contra ustedes. Es una causa que intenta ser una causa judicial. ¿Cómo va ese asunto, Marta Olivia?
Pues digamos que ha quedado en amenaza y ha quedado en el derecho de réplica de los abogados de Coello Trejo. Por un lado, a mí me parece que fueron dos estrategias que no se pusieron de acuerdo, porque por un lado el abogado pide su derecho de réplica que por ley se tiene que hacer y nosotros lo hicimos en cuanto se solventaron ya las cuestiones que tenían por ahí. En ese sentido, nosotros lo hicimos. Y por el otro lado, sin avisarle, supongo, Cabeza de Vaca tuitea y amenaza con demandarnos legalmente. Entonces, yo creo que ahí no hubo comunicación cliente-abogado y digamos que ahí está la amenaza. Nosotros también vamos a tomar nuestras previsiones legales al respecto, que les daremos a conocer más adelante, pero pues ese es por qué, aquí lo que decimos, ¿por qué contra el mensajero? Y nosotros nos respondemos, porque también Cabeza de Vaca demandó a Santiago Nieto Castillo, pero no pudo hacerle absolutamente nada. El diario de los debates ahí, las fuentes son públicas, cualquiera en nuestra información puede uno oprimirle, darle clic y lo redirecciona automáticamente ahí. Así que no estamos hablando, que esto es bien importante, Azul y Jorge Armando, no es que podamos hacer trabajos de investigación en Tamaulipas, simplemente es reportear, simplemente hablar de lo que está sucediendo, porque alguien decía, es un reportaje, no, es una nota que tiene que ver con reportar e informar de lo que está sucediendo en Tamaulipas. Oye, en una de esas, a ver si Xóchitl Gálvez nos solidariza contigo como mujer acosada desde el poder, porque Cabeza de Vaca es un hombre muy poderoso, sigue teniendo una vinculación muy clara con la derecha y además ya tiene un cargo político y por eso le duele que lo exhiban de esta manera, que es el de la coordinación de seguridad para los trabajos de la oposición. A ver, pero Cabeza de Vaca hoy en día está bajo proceso, hay que recordar eso. ¿Sobre quién estás escribiendo? Un personaje público, fue gobernador y además tiene una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada que entiendo está todavía en indefinición en el Poder Judicial porque trató de ampararse, pero la FGR está también tratando de reactivar todo eso. Estamos hablando de un perfil, cuando menos así señalado por la FGR, de un perfil delincuencial. Y de un prófugo de la justicia, no lo olvidemos. Un personaje que tiene adeuda cuentas millonarias y transparencia por más de 32,000 millones de pesos en Tamaulipas. Entonces, que un prófugo de la justicia que huyó del Estado, que se encuentra autoexiliado en Texas, amparado en la doble nacionalidad, que desde allá le incomode una nota, pero además que sea el personaje más claro de la seguridad de la oposición en México, me parece que esto es muy grave. Y bueno, qué bueno que lo sigan sosteniendo para que la gente sepa por quién podrían votar en la oposición en México, qué estado dejó Tamaulipas en inseguridad Cabeza de Vaca, que hay que decirlo también, sus propagandistas hablaron de un estado de seguridad que nunca existió porque siempre hubo, y lo dimos a conocer en su momento, complicidad entre las policías, los GOPES y los grupos del crimen organizado, y hubo ejecuciones extrajudiciales como la de Valle de Anáhuac en Nuevo Laredo, la masacre en Camargo, con 19 personas asesinadas y calcinadas, la mayoría guatemaltecos migrantes, el asesinato de Daniel Ortiz Martínez en Río Bravo, donde las policías lo confundieron con un posible jefe o líder del narco y solamente le asestaron 242 balas. Entonces, que no lo olvidemos, a pesar de que lo que pueda decir la oposición y el PRIAN-RD, pues que recordemos la gestión de seguridad de Cabeza de Vaca. Pues querida Marta Olivia, qué importante es que se visibilice esto. Desde aquí, desde luego, le vamos a estar dando seguimiento. Te mandamos además un abrazo como compañeros de Canal 14, que somos como compañeros periodistas. Pues mucha suerte con esto. Aquí estamos para lo que necesites, querida Marta Olivia. No estás sola, estimada. Gracias. Un abrazo fuerte hasta allá. Un abrazote. Gracias.